preparado con mi tereré. Está muy bien, está muy bien. Acá muchos toman mate. Buenos días, buenos días. Tenemos una cantidad de gente. Hola, hola, hola Federica, doctora Federica Costa y Lara, qué gusto verla. Buen día. Buen día, ese Repeto, le conocí la voz. No, Acá está. Julio, buen día. Julio acá. Sindri Silvera, ¿no? Ahí, hola, hola, ¿cómo le va? Bien, Perdóneme. bien. Perdóneme, pero tiene el No, mismo por tono de favor. voz que Repeto, ¿eh? Ya está volviéndose mayor. Bueno, tenemos una cantidad de gente amiga. Admitir. Estoy en la fase admitir. Ya estamos acá con el profesor Fabricio Modica, arrancando. A ver, tenemos a Simona Inés desde Roma, Italia. Bueno, Simona Inés Nitescu, bueno, un gusto que nos esté escuchando desde Roma y que esté escuchando al doctor Modica también, esperemos que le guste. Yo en esta oportunidad puse todos los chats, espere que voy a silenciar mientras termino de hablar. Puse todos, los chats los recibo yo. Buenas, profe, me dicen todos, buenas, buenas. La señora Simona Inés leyó la información de la clase en el LinkedIn del doctor Modica. Estoy comentando para ver cómo van las redes por todos lados. Iba a decir que tengo dirigido hacia mí el chat. Quiere decir que los comentarios y preguntas yo los recibo y ahí los estoy gestionando para o ir haciéndolos llegar o después plantearlos. Y bueno, así poner un poco de orden. Tenemos una cantidad de colegas que están aquí, bueno, y del aula también, hay gente invitada, de fuera del ámbito especial de la clase, que también, bienvenidos todos, aquí veo a Simón, bienvenido, una cantidad de gente, y bueno, vamos, seguirá llegando de a poco la gente, recién son las 12:01, algún minutito más, no muchos más podemos dar un poco como de margen. ¿Le parece, profesor? Pere, el micrófono. Ay, sí, sin problema, Beatriz. A las órdenes. Bueno, muchas gracias, ya le había dicho, yo tuve que silenciar porque a veces cuando entra todo el mundo hay como mucho alboroto, pero yo sigo hablando para que... Buenos días a todos. Buenos días, don Repeto. ¿Cómo Bueno, andan? espectacular. Les decía, yo sigo hablando para que todos verifiquen el audio, por eso no paro de hablar al principio. Pero en realidad está la doctora Paola Maeso, bienvenida doctora. Mauricio Ubal también está presente. Bueno, cantidad de gente de todas partes para escuchar acá a este tema tan interesante, tan de actualidad, y como les decía, aprovechando esta facilidad que tenemos con la clase, con Zoom, poder de los puntos que aparecen en el curso, tener a personalidades y expertos como el doctor Modica, bueno, esta es una de las cosas buenas de la tecnología y de lo bueno que uno de esta cuarentena en la cual caímos todos, podemos rescatar y de las cosas que todos decimos que van a quedar, ¿no? ¿Verdad, Fabricio? No, totalmente, Beatriz. Para mí siempre un gusto estar apoyando todas las actividades del CEPI. Realmente Beatriz es una querida colega, amiga, ya nos conocemos hace unos años, pero sobre todo volvimos a retomar contacto en el curso de la OMPI en Ginebra, Suiza, que participamos hace 2 años, y creo que formamos un grupo muy interesante de colegas y académicos de propiedad intelectual. Creo que la semana pasada o la anterior pudieron compartir con el profesor Leonel Salazar de Venezuela. Por supuesto, ahora me toca a mí, probablemente en otra oportunidad le toque a otro profesor, ¿no? Veremos. Bueno, Ahora nos quedan todos en inglés, ¿no? No es tan fácil. Los de ese grupo nos quedan en inglés. Lo bueno, no, la tecnología fantástico, podemos utilizar esto, antes era, digamos, inimaginable poder realizar estas charlas,
lastimosamente todavía no hay una aplicación que permita una traducción del simultáneo, ¿no? Por ejemplo, dando una clase en inglés y escuchando la traducción en simultáneo al español, otro idioma. Yo creo que el día que lleguemos vamos a mejorar. Yo creo que estamos no muy lejos de que venga subtitulado en español, porque Ah, muchos ok. programas tienen la subtitulación. Así que en cualquier momento sale una plataforma free para subtitular y poder traducir, ¿eh? Ahí voy a estar pendiente porque eso lo vamos a usar muchísimo en clase. Recién vi que entró la profesora Ana María Pacón entre los admitir, así que bueno, un gusto saludarla. Este, y quién es más, bueno, esta cantidad de gente que estoy viendo por aquí. Bueno, yo creo que ya podríamos ir arrancando, porque si no el tiempo pasa volando y ya estamos una cantidad aquí convocados. El tema central entonces es la propiedad intelectual en las redes sociales, un tema que lo propuso cuando empezamos a conversar sobre la idea de invitarlo, lo propuso el doctor Modica y nos pareció lindísimo. Y hay bastante novelería en la clase, por lo que hemos conversado. Nosotros en la clase lo último que analizamos con detalle fueron los derechos de los autores, derechos morales y económicos, obviamente. Lo que vamos a ver la próxima clase del miércoles, pero que ya lo hemos hablado, pero lo vamos a ver en detalle, es limitaciones y excepciones. Digo para ubicar en el vasto público en qué andamos. Pero todo lo demás de la propiedad intelectual ya lo vimos y estoy segura que lo re saben. Ah, No, genial. Y justamente, Beatriz, lo que vamos a ver ahora, la verdad que el título quería ponerlo mejor, regulación de la propiedad intelectual en las redes sociales, porque vamos a ver de qué manera las redes sociales contemplan la regulación de la propiedad intelectual, en el sentido si es correcta, si es incorrecta, si es abusiva o no. Y justamente todos estos derechos patrimoniales, morales que vieron del autor, de qué manera, digamos, se ejercitan en las redes sociales o de qué manera están limitados, de qué manera están abusados, digamos, esto va a ser un poco el enfoque, ¿no? Y cuando tú me digas, Beatriz, yo doy inicio a la charla, ¿eh? adelante. Ok, bueno. Eh, el tema, digamos, de por qué la propiedad intelectual en las redes sociales, obviamente siempre el tema de redes sociales es un tema apasionante, se dice que es un tema que interesa mucho a los jóvenes, pero no, no es así, es tanto jóvenes, no jóvenes, como personas de mucha edad, más aún con el tema ahora del confinamiento, del COVID, yo creo que Internet y las redes sociales, digamos, explotaron en el sentido que todo el mundo está pendiente, todo el mundo la está utilizando, ¿no? Y aquí, por supuesto, surgen cuestiones de propiedad intelectual en el sentido de qué se puede, qué no se puede, qué me permitirían, qué estarían de más, qué estaría haciendo algo abusivo, ¿no? Entonces, dentro de esta regulación de la propiedad intelectual, o mejor dicho, dentro de la autorregulación de la propiedad intelectual por las redes sociales, que me gustaría entrar a analizar. Voy a empezar con una parte teórica, dando algunos conceptos, repasando cuáles son las principales redes sociales, cuáles son las principales pautas, los términos y condiciones de las principales redes sociales, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, YouTube, para luego centrarme en lo que serían dos casos, por así llamarlo, contrapuestos sobre cómo se dio el uso de la propiedad intelectual dentro de las redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales, lo primero que hay que mencionar es el término web 2.0, que en su mayoría ustedes habrán escuchado, ya que cuando hablamos del término red 2.0, web 2.0, básicamente es la nueva tecnología que se dieron con las páginas web. Si bien inicialmente Internet hablábamos de páginas estáticas, donde el usuario ingresaba, veía la información, solamente la podía, en los casos veía imágenes, pero ahí se acababa. Con el término red 2.0, web 2.0, se dan lo que se llaman las páginas interactivas, es decir, el usuario ya puede interactuar. Es decir, hablamos ahora, por ejemplo, de comunidad virtual, aplicaciones red, blog. Es decir, el usuario no solamente es un espectador, sino que pasa a generar contenido, pasa a involucrarse más. ¿Y de qué manera estos cambios de alguna manera afectaron la protección de los derechos intelectuales en línea? Y que de alguna manera eso es lo que voy a tratar de responder en esta charla. Por supuesto, en los últimos 15 o 20 años, la web 2.0 se ha convertido en la plataforma de comunicación global más utilizada. ¿Y cuáles son algunas ventajas? Por supuesto, bajos costos, sin restricción en cuanto al tiempo, zona geográfica, ubicación, calidad. Ahora es posible tener esta charla. Imagínense hace 15, 20 años que uno iba a imaginarse que un profesor de un lugar en otro país podía estar dando esta charla a bajo costo en una plataforma. Entonces, digamos, las ventajas con la red 2.0 son, digamos, amplísimas.
La segunda cuestión que sí o sí debemos, digamos, mencionar es, bueno, ¿cuáles son las redes sociales más utilizadas? En este sentido hay muchas estadísticas en Internet. Yo me quiero referir a unas estadísticas de la página web de Xmedia. Lastimosamente no puedo compartir mi imagen, perdón, no puedo compartir mi pantalla porque en el PowerPoint ahí tenemos unos gráficos de cuáles son las redes sociales más utilizadas. Simplemente me voy a referir básicamente a ello en cuanto a las redes sociales más utilizadas. Por supuesto, la número uno es la plataforma Facebook, ¿no? Y según los últimos datos de febrero de este año, Facebook tenía 2.449 millones de usuarios, ¿no? Básicamente fue creado en el año 2004 por Mark Zuckerberg y obviamente fue objeto de diferentes escándalos referentes a la privacidad de sus usuarios, lo cual de alguna manera perjudicó seriamente su imagen. De todas maneras, continúa en primer lugar y sigue creciendo en volumen de usuarios. Facebook también es propietaria de otras redes sociales como WhatsApp, Instagram, pero vamos a verlo en forma, digamos, diferente. Facebook ustedes ya conocen, pueden compartir fotos, videos, así como opiniones o comentarios, y en torno al 25% de los usuarios de esta red social están comprendidas entre la edad de 25 a 30 años, que es, digamos, el grupo de edad que más utiliza Facebook. Entonces aquí sin problema, todo ok. Y luego, en segundo lugar, por supuesto, entramos en lo que sería la red de YouTube, que actualmente es, digamos, una de las redes más utilizadas. Tiene, digamos, está dentro del ranking en segundo lugar con 2.000 millones de usuarios, es decir, 100 millones más respecto a lo que fue el año anterior. Como ustedes saben, fue fundada en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Joey Kering, que eran 3 empleados de la famosa empresa PayPal, que fue vendida a Google en el año 2006 por 1.300 millones de euros. Es la plataforma de contenido de video por excelencia. Se dice que aproximadamente hay cerca de 6 billones de horas de videos visualizados cada mes. Y con cada minuto que pasa se suben más de 100 horas de video en YouTube. También hoy en día es el segundo mayor buscador del mundo con más de 3 billones de búsquedas mensuales. Y aquí, digamos, nos vamos a centrar mucho porque la mayor cantidad de contenido que se genera es contenido vinculado, por supuesto, al audiovisual protegido por propiedad intelectual. En tercer lugar está la aplicación WhatsApp, que está en un tercer lugar con 1.600 millones de usuarios al mes, con un aumento de 100 millones respecto a lo que fue el año 2019. Fue creado en el año 2009 por Jan Koum y fue comprada posteriormente en Facebook en el 2014 por 13.870 millones de euros. Es el servicio de mensajería más utilizado en el mundo con más de 60.000 millones de mensajes enviados al día, pero también es considerada una red social, por eso está en este ranking. Y por supuesto en WhatsApp, además de enviar y recibir mensajes, se pueden recibir mensajes de voz, fotos, videos, textos, imagen, y aquí vamos a ver cómo entraría la propiedad intelectual y por supuesto la cantidad de memes, otra cuestión también vinculada a la propiedad intelectual. Después mencionamos ya en cuarto lugar Facebook Messenger, que tiene 1.300 millones de usuarios. Era inicialmente el Facebook Chat en el 2008, posteriormente pasó a un servicio de mensajería en 2010 y en la versión actual en 2011. Ahora, en quinto lugar hay que estar muy atento, se encuentra la aplicación WeChat, que sigue en quinto lugar con 1.151 millones de usuarios. Fue creado en el 2019 con más de 68 millones. Como ustedes saben, Weixin o WeChat fue creada en China en el año 2011 por la empresa Tencent. Ahora es una a lo que es, digamos, Facebook, a lo que es WhatsApp. Sería una especie, digamos, de versión china de Facebook, Instagram, Skype, Uber, Amazon y Tinder unidos todos en una aplicación, en una única plataforma. Por supuesto, tiene ventajas como también tiene sus desventajas. Y el principal problema es que al estar tan centralizado todo esto, el gobierno chino utiliza para monitorizar a sus ciudadanos, según dicen, ¿verdad?, la prensa, ya que gracias a esta aplicación ellos están obligados a compartir todos los datos de los usuarios debido a las regulaciones de censura que tiene el gobierno chino. Incluso se dice que Amnistía Internacional ha clasificado a Tencent como la peor empresa tecnológica en relación a la protección de datos y privacidad de los usuarios. Entonces, a tener en cuenta a la hora de usar Weixin, WeChat. Bueno, en sexto lugar ya menciono el caso de Instagram con 1.000 millones de usuarios, que es una de las aplicaciones que están creciendo más. También tenemos en séptimo lugar el famoso TikTok, o como le llaman en China el Douyin,
que cuenta con 800 millones de usuarios mensuales, 300 millones más que el 2019. Incluso se introdujo en el mercado extranjero en el año 2017 con el nombre de TikTok, que fue fruto de la fusión de Musical LA, que fue, digamos, comprada por otra empresa. Entonces, básicamente es una aplicación enfocada a crear y compartir videos cortos entre 3 a 15 segundos y entre 15 a 60 segundos. Y aunque puede dar lugar a una gran variedad de contenidos, se usa especialmente para videos musicales. Y por supuesto la lista sigue. Para no perder más tiempo voy a mencionar que en octavo lugar está la aplicación QQ con 731 millones, después tenemos Weibo 497, tenemos Snapchat con 382, Twitter con 340, Pinterest 322 millones y Kuaishou 316 millones. A diferencia de hace 2 años tenemos 4 aplicaciones chinas en el top 10. Entonces, para que ustedes vayan dimensionando, digamos, la importancia de las redes sociales. Ahora bien, pasando ahora, el siguiente punto a saber es el tema de comunidades virtuales, porque esto está muy vinculado a lo que son las redes sociales. Y una definición de Wikipedia de comunidades virtuales dice que las comunidades virtuales son grupos de personas con algunos intereses similares que se comunican a través de Internet y que comparten información. Así de sencillito. Las comunidades virtuales, como ustedes saben, hicieron desaparecer las barreras políticas y geográficas. A partir del año 1993 se utilizó por primera vez el término comunidad virtual para describir una completa libertad de comunicación previamente inimaginable. Imagínense ahora lo que son las actuales comunidades virtuales. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? Que la comunicación se divulga instantáneamente, es decir, es muy difícil saber quién tendrá acceso a la información publicada en Internet, es decir, su alcance es potencialmente grande. Y esto nos lleva a que hablemos del término que está de moda, o estuvo de moda, o sigue de moda, que es el marketing viral. Concretamente acá quiero referirme al fenómeno del marketing viral y los derechos de propiedad intelectual. Entonces, el marketing viral consiste en difundir información deseada básicamente entre los usuarios de Internet con un alto potencial mediático. Básicamente el marketing viral funciona de la siguiente manera. El momento en que el usuario comunica la información adecuada, estos son recibidas por personas lo suficientemente interesadas para volver a compartirlo o recompartirlo. Esto sobre todo se da en el caso de Facebook y Twitter u otra red social. Por darle un ejemplo, hoy más de 1 millón de personas utilizan Facebook. Podría decirse que las redes sociales son las vías más rápidas para que un mensaje alcance las grandes audiencias. Ya dejamos los tradicionales medios, televisión, radio, ahora hablamos de Internet y concretamente de redes sociales. Por darle un ejemplo, el 21 de marzo del año 2006, el primer tweet que digamos que lo tuiteó, valga la redundancia, fue Jack Dorsey, que fue su creador. En febrero del 2020, según las últimas estadísticas que estuve viendo por internet, Twitter contaba con más de 339 millones de usuarios activos. Entonces, fíjense el impacto que esto se puede dar. Y justamente con el marketing viral quiero comentar 2 casos que se dio en nuestro país, en Paraguay. Justamente hace 15 días, como ustedes saben, en Paraguay estamos con la cuarentena obligatoria, en el sentido de que están prohibidas las reuniones. Si bien esta semana entramos en la temática de la cuarentena inteligente, que se empiezan a habilitar por sectores, desde los primeros días de marzo tuvimos un aislamiento total, entonces estaban prohibidas reuniones sociales. Y hace 15 días empezó a circularizar por las redes sociales un casamiento que tuvo lugar, que no tendría que haberse hecho, pero se hizo, donde asistieron unas 25. Lo más simpático del caso fue que tomaron conocimientos a través de las fotos que empezó a tuitear la diseñadora del vestido de la novia y también la hermana de la novia. Entonces, a través de estas fotos que compartieron en Twitter se hicieron viral. Entonces, la fiscalía tuvo conocimiento e imputó a unas 35 personas que habían asistido al casamiento. Por supuesto, una vez que las personas se dieron cuenta, trataron de borrar las fotos, pero estas ya se habían publicado y esto se había hecho viral. Lo mismo pasó con la celebración de una misa el domingo de la Divina Misericordia, que es una semana después de lo que es Semana Santa. Habían tuiteado que varias personas habían asistido a un templo, a una iglesia católica, a compartir la misa. Y obviamente por medio de las redes sociales esto también se viralizó y también creo que fueron imputados el sacerdote y otras personas. Entonces ustedes ven cómo las redes sociales, si bien tienen un efecto positivo, por otro lado también puede generar un efecto negativo.
Y lo que nosotros vamos a analizar ahora es la autorregulación que se da en las redes sociales. Si bien todos sabemos que existen leyes de propiedad intelectual, pero la forma en que se maneja el Internet, la forma dinámica, las redes sociales y la plataforma es a través de la autorregulación, es decir, ellos mismos establecen sus prácticas, sus condiciones en el sentido que se puede y que no se puede. Básicamente esto se hace a través de los contratos de licencia de usuario final. En inglés se conoce como End User License Agreement, EULA. Y les voy a dar un ejemplo. Ya que hablamos de Twitter, ¿qué dice Twitter, digamos, el contrato de licencia de usuario final? Y básicamente dice, mediante el envío, la reproducción o la exposición de contenido en los servicios o a través de los mismos, usted concede a Twitter, fíjense, una licencia mundial no exclusiva y gratuita, así como el derecho de sublicenciar. Atiendan bien esto porque esta cláusula vamos a verlo después en el caso práctico. Sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento, adaptación, modificación, publicación, transformación, exposición y distribución de contenido a través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro. En pocas palabras, lo que yo subo a Twitter, yo le estoy otorgando una licencia no exclusiva, mundial, gratuita, para que ellos utilicen y a la vez vuelvan a sublicenciar toda esa información que yo subo. ¿Qué dice Facebook? Nos concede una licencia no exclusiva, transferible, con derecho de sublicenciar, libre de derechos de autor, aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. Esta licencia de propiedad intelectual finaliza cuando eliminas tu contenido de propiedad intelectual o tu cuenta, salvo si el contenido se ha compartido con terceros y estos no lo han eliminado. En pocas palabras, la misma cosa, lo que pongas, lo que subas al Facebook, pasa a ser de propiedad de Facebook y ellos pueden hacer lo que quieran con eso. Claro, puede borrarlo, pero si interín alguien lo copió y lo utilizó, no puedes hacer nada. ¿Qué dice LinkedIn? La aplicación de red social profesional. Tú eres el propietario de la información que facilitas a LinkedIn y puedes solicitar su eliminación en cualquier momento, salvo que hayas compartido información o contenido con otras personas y no lo hayan eliminado o se hayan copiado o almacenado por otros usuarios. Realmente ustedes se ponen a leer todos estos términos y condiciones a la hora de utilizar las redes sociales. Yo incluso reconozco que algunas veces tampoco lo leo, pero hay cuestiones, digamos, muy complejas que vamos a ir viendo que hasta yo diría de alguna manera que son abusivas. Llegado el momento vamos a discutir esas cláusulas, pero son cuestiones que ustedes, ¿verdad?, como futuros abogados, no tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar una plataforma social. En el caso de YouTube, dice, al cargar o publicar contenido en YouTube, usted está otorgando a YouTube lo mismo, una licencia mundial no exclusiva, exenta de royalties y transferible con derecho a sublicenciar para utilizar, reproducir, distribuir obras derivadas vinculadas a ese contenido en relación a los servicios de YouTube. Es decir, a efectos de que YouTube también promociona y redistribuya la totalidad o una parte. En pocas palabras, cualquier video, como ustedes saben, un video puede ser una obra protegible por derecho de autor. Cualquier video que yo suba, yo le estoy diciendo a YouTube, señores, esto es de su propiedad. Y ellos pueden transferir, pueden hacer lo que quieran sin pagarme nada a cambio. Eso es lo que dicen los términos y condiciones, ¿no? También dice que las anteriores licencias otorgadas por usted con respecto a los videos de los usuarios quedarán canceladas cuando usted elimine o borre sus videos de un sitio web. Sin embargo, la anterior licencia otorgada por usted con respecto a los comentarios de usuarios son de carácter perpetuo y irrevocable. Lo que otros lleguen a decir en mi video, por supuesto, por libertad de expresión, yo no puedo evitar, pero tienen que saber eso de que eso es, digamos, libre. Yo no puedo evitar de que eso, digamos, se revoque sin perjuicio, dicen, los derechos de propiedad cuya titularidad corresponderá a usted. Claro, a mí me corresponde en algunos casos ciertos derechos, pero aparentemente yo cedo todos estos derechos cuando subo contenido en YouTube. Vamos a ver ahora WhatsApp. WhatsApp, digamos, lo utilizamos todos y muchos, digamos, desconocíamos los términos y condiciones de WhatsApp. Sí, escuchen bien lo que dice en WhatsApp sobre la autorregulación. Dice, WhatsApp no reclama la propiedad de la información que envías para tu cuenta de WhatsApp o a través de nuestros servicios. Sin embargo, debes tener los derechos necesarios de dicha información que envías para tu cuenta de WhatsApp o a través de nuestros servicios.
así como el derecho a conceder los derechos y licencias en nuestras condiciones. En pocas palabras, tú eres el propietario y todos aquellos que tú subes, tú debes tener los derechos necesarios. Creo que esto se sobreentiende, sin embargo, aclara esto. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué dice en cuanto a la licencia que uno otorga a WhatsApp? Para poder operar y proveer nuestros servicios, otorgas a WhatsApp lo mismo que las otras redes sociales. Otorgas una licencia internacional, no exclusiva, libre de regalías y que puede sublicenciarse y transferirse para usar, reproducir, distribuir, crear obras derivadas, mostrar y ejecutar la información, incluido el contenido que subes, presenta, almacenas, envíes o recibes a través de nuestros servicios. Los derechos que nos otorgan estas licencias son para el propósito limitado de operar y proveer nuestros servicios, como permitirnos mostrar tu foto de perfil y mensaje de estado, transmitir tu mensaje, almacenar mensajes no entregados a nuestros seguidores hasta 30 días y de cualquier otra manera descrita en nuestra política de privacidad. Entonces, en pocas palabras, todo lo que yo estoy subiendo en Instagram parecería que yo le estoy dando una licencia, sobre todo en lo que se refiere a la foto de perfil que uno pone, que eso por supuesto es público. También en cuanto a los estados que yo pongo de mi WhatsApp, pongo una foto, subo una imagen, subo una frase, un poema que puede tener protección, todo eso yo le estoy otorgando en la medida en que eso es público para los otros usuarios. Ahora bien, en las políticas y condiciones de uso, por supuesto, están vinculadas las normativas de derecho de propiedad intelectual que yo les había mencionado. Algunos tienen vinculados a la propiedad intelectual en general y otros se refieren más al tema de marcas, nombres comerciales, etc. Simplemente mencionarle también lo que dice Twitter en relación a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Dice, Twitter respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros y espera que los usuarios hagan lo mismo. Responderemos a notificación de supuesta infracción de derecho de autor que se adecuen a la ley y que no sean notificados correctamente. Nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que supuestamente infrinjan los derechos de propiedad intelectual sin preaviso, a nuestra total discreción y sin indemnización alguna de su favor. Es decir, ellos son los jueces que van a determinar qué contenido están infringiendo derechos de autor y qué contenido no están infringiendo. Que dice básicamente sobre la propiedad intelectual, en concreto Facebook. No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinjan o violen los derechos de propiedad de otros, que violen la ley de ninguna manera. LinkedIn. Nuestras condiciones de uso requieren que la información publicada por el usuario sea precisa, lícita y que no viole los derechos de propiedad intelectual de terceras partes. YouTube. YouTube aplica una política de derecho de autor clara en relación a su contenido. Como parte de la política de derecho de autor, YouTube cancelará el acceso del servicio a cualquier usuario que se considere como infractor reiterado. Recuerden que YouTube tienen unos algoritmos que en el momento en que uno sube un video identifica de que hay una música de por medio. Entonces a uno, digamos, le sacan la música, el audio del video y tiene que decir si tiene autorización para utilizar esa música o si constituye un límite y excepción que había dicho la profesora Beatriz que van a desarrollar la próxima clase, o de alguna manera ese uso de música está amparado por alguna otra excepción, o bien uno tiene la opción de utilizar el video sin la música. Eso se hace todo a través de la inteligencia artificial. Y por supuesto eso se basa todo en base al algoritmo que por supuesto YouTube aplica para cualquier video con música que ustedes suban. Entonces recuerden que aquí también la autorregulación se da no solamente por el administrador, persona física, sino también por la inteligencia artificial. Por último, ¿qué dice WhatsApp sobre los derechos de propiedad intelectual? Dice, por supuesto, no usarás los servicios de WhatsApp en forma que violen, malversen o infrinjan los derechos de WhatsApp de nuestros usuarios u otros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o autor u otros derechos de propiedad. Podemos cancelar tu cuenta de WhatsApp si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Y por supuesto, para reportar una infracción de los derechos intelectuales y solicitar que WhatsApp elimine cualquier contenido, hay que enviar un mensaje a la siguiente dirección, ip@whatsapp. Para lo único que yo escuché que WhatsApp llegó a eliminar contenido y banear a usuarios fueron, creo que hace unos 2 meses a nivel internacional, se adoptó una mayor protección contra la publicación de pornografía infantil. Entonces, ¿qué hacía WhatsApp? Cualquier grupo que uno ponía como descripción en pornografía infantil
o términos en inglés asociados, por ejemplo, child pornography o chicken soup, caldo de pescado, hacían que actualmente, digamos, WhatsApp le baneen a uno y tenga incluso no sin poder utilizar, digamos, el servicio de WhatsApp. Entonces muchos quisieron hacerse los simpáticos, los graciosos, y pusieron en los grupos privados como nombre cuestiones vinculadas a pornografía infantil, fueron bloqueados. Tanto el propietario como todos los usuarios tuvieron que enviar un mensaje a WhatsApp diciendo que fue una broma y que por favor les bloqueen. Entonces, en estos casos, sí podemos decir que hubo, digamos, un ejercicio completo de control de parte de lo que era WhatsApp. Y finalmente, así como las redes sociales establecen claramente los términos y condiciones de qué se puede y qué no se puede, en la mayoría de los casos establecen cláusulas de exención de responsabilidad. Y les quiero leer simplemente un último caso de cláusula de exención de responsabilidad de Facebook, que dice: si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu contenido o tu información en Facebook, tú te encargarás de indemnizarnos y nos librarás de la responsabilidad por todos los daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo, incluidos costos y tasas legales razonables relacionadas con dicha demanda. Aunque proporcionamos normas para la conducta de los usuarios, no controlamos ni dirigimos su acción en Facebook y no somos responsables del contenido de la información que los usuarios tramitan o comparten en Facebook. No somos responsables de ningún contenido que se considere ofensivo, inapropiado, obsceno. Básicamente, ellos dicen que ellos no son responsables de los contenidos infractores subidos por terceros. Este es un tema también vinculado a la responsabilidad de los proveedores de servicios que no me voy a referir ahora porque no vamos a tener tiempo, pero sí sería interesante en una próxima charla ver en el caso de los países que sí lo regulan. Pero en pocas palabras dicen, cualquier cuestión que pase, cualquier infracción a los derechos, tú eres responsable y si alguien nos demanda, vamos a repetir contra ti el pago. Eso es lo que dice Facebook. Y finalmente me quiero referir a dos casos que tienen que ver con, digamos, demandas sobre la utilización o no de uso de lo que serían derechos de propiedad intelectual por terceros. En el primer caso, es un caso, digamos, que se dio, creo que entre el 15 y el 20 de abril en los Estados Unidos, el caso Stephanie Sinclair versus Ziff Davis y Mashable Inc., que es un caso muy interesante que, a ver un poquito, les quiero platicar brevemente en qué consistía este caso. Es, digamos, un fallo de la justicia de Estados Unidos. ¿Qué hizo, digamos, este fallo de la justicia de Estados Unidos? Convalidó la legitimación de un tercero para republicar en su propio website la fotografía que un fotógrafo profesional había publicado en Instagram, aún pese a que el fotógrafo se había negado expresamente a autorizar dicho uso. Básicamente, el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Sur de Nueva York sostuvo que la aceptación de los términos y condiciones de Instagram y la configuración del perfil de usuario como público implica el otorgamiento de una licencia a dicha publicación y como consecuencia de la concesión de una sublicencia de parte de la red social para la difusión de contenido a los demás miembros de la misma. Les explico en qué consistió en el caso. Estaba un famoso fotógrafo de los Estados Unidos que había sacado una foto, por supuesto artística, y había posteado en su cuenta de Instagram. Como ustedes saben, la cuenta de Instagram puede ser público o privada. Si es privada, solamente está limitado a unas cuantas personas, público está limitado a varias personas. Entonces, como su perfil está configurado como público, esa fotografía que él había, digamos, posteado, por supuesto, llegó a varias personas. Luego, una empresa quiere utilizar esa fotografía y ¿qué hace? Contacta donde le pide que le ceda los derechos e incluso le ofrece pagar 50 por la sesión de esa imagen. Por supuesto, digamos, la fotógrafa le dice que ella no está interesada y que no autoriza la sesión. Pero a pesar de eso, la empresa utiliza la imagen, pese a haberle pedido autorización, y entonces aquí es cuando la fotógrafa, digamos, le demanda a la empresa. Entonces, en la defensa de la empresa dicen, señores, la fotografía que subió es en un perfil público, por lo tanto, al ser público es libre su acceso para todos. Y en realidad yo no hice un copy-paste. Lo que yo hice fue utilizar en forma embebida la imagen. A ver, digamos, la tecnología embebida es cuando alguien, por ejemplo, tuitea o postea algo en la red, no es que yo copio y pego esa fotografía, sino lo que yo hago es copiar y pegar el enlace que me dirige a esa publicación original del Twitter donde está la fotografía.
Entonces el juez entendió que el uso de la imagen embebida estaba dentro de las condiciones, digamos, de autorización del usuario. Es decir, cuando el usuario posteó algo según los términos y condiciones, recuerden de Instagram, uno le daba una licencia y le autorizaba sublicenciar a Instagram a otras personas sin pagar nada a cambio. Entonces, este uso que hizo el tercero se consideraba válido dentro de los términos y condiciones que había aceptado la fotógrafa al momento que utilizó la cuenta. Yo, digamos, no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? Critico este fallo, pero en esencia, si ustedes ven, se aplicó a rajatabla lo que establece los términos y condiciones. Cualquier fotografía que uno postea, uno está autorizando a Instagram y a terceros a que lo utilicen de forma libre. Lo que aquí nomás me suena mucho es, a pesar de que la empresa pidió autorización a la fotógrafa y esta se negó, sin embargo, ellos igual la utilizaron. Entonces, ¿por qué no la utilizaron directamente sin necesidad de haber pedido una autorización previa? Entonces, esta es, digamos, la cuestión que quizás me suene un poquito. A diferencia de un fallo del año de febrero, digamos, de este año del Tribunal Constitucional Español, que era, digamos, se da todo lo contrario. Básicamente, ¿qué dice este fallo de febrero del año 2020 del Tribunal Constitucional Español? Aquí trata sobre el derecho de imagen. Recuerden que el derecho de imagen para la mayoría de las legislaciones es también de alguna manera un derecho de propiedad intelectual, si bien diferente al derecho de autor, pero sin embargo se encuadra. Tanto Paraguay como Uruguay, creo que el derecho de imagen lo regula dentro de la normativa de derecho de autor como el retrato o busto de una persona. Otros países como España tienen una regulación especial para derecho de imagen, ya sea como un derecho de personalidad o ya sea como propiedad intelectual. Pero lo que dijo este fallo de febrero del Tribunal Constitucional Español es que los medios no pueden publicar fotos de las redes sociales sin consentimiento y por lo tanto condena a un periódico por vulneración del derecho a la protección de la propia imagen. O sea, básicamente aquí se estaba tratando del tratamiento por tercero, en este caso de los prestadores de servicios del usuario, en cuanto se discutió el consentimiento expreso del usuario. Y resumiendo el fallo, podemos decir que en cuanto al consentimiento, al tratamiento por terceros de la propia imagen que nosotros hemos compartido en redes sociales, salvo concurra una utilización inequívoca para la creación, reproducción o publicación de la imagen por parte de su titular, la injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen debe necesariamente estar justificada por el interés público preponderante en tener acceso a ella y divulgarla. Es decir, al igual que en la era analógica, el consentimiento del tratamiento de nuestra propia imagen por terceros debe ser expreso aun cuando nuestra publicación y o perfil sea de acceso público. Fíjense, contrario a lo que había dicho el juez de primera instancia en el caso de Nueva York, que como el perfil de la fotógrafa era público, se entendía autorizado. No, dice acá el Tribunal Constitucional Español, por más de que esté como público, tiene que ser expresa la autorización. Es decir, el usuario de cualquier red social que sube, cuelga o en suma exhibe una imagen para que puedan observarla otros, tan solo está consintiendo en que sea observada en ese lugar en que ha elegido y no le está autorizando para que haga uso de esa fotografía o divulgue en una forma distinta consentida. Y a esto último tampoco le es aplicable la posible justificación que pudieran encontrar terceros en las condiciones contractuales de servicio de las plataformas que deben asegurar los usuarios. Es decir, por más que me digan que yo acepto ceder y dar una licencia y sublicenciar, para el Tribunal Español esto no tiene ningún valor. ¿Y en base a qué? El Tribunal Español se basó en lo siguiente. Primero, las distorsiones del usuario en el momento del registro inicial y que acepta la misma a través del mero clic no tiene ningún valor. Segundo, la posible modificación unilateral de las condiciones contractuales del servicio posterior al momento del registro en la red. Cada 2 o 3 meses uno recibe un correo, sobre todo spam, que te dice que Facebook o Instagram, las redes sociales, cambiaron unilateralmente su política de condiciones en cuanto a lo que es el uso del servicio. Tercero, no hay o mejor dicho, la inexistencia de herramientas de negociación o adaptación de las condiciones del servicio por parte del usuario. En el fondo, las redes sociales son contratos de adhesión. Yo no puedo negociar, yo no puedo decir esto me gusta, esto no me gusta. Yo acepto llana y directamente si quiero utilizar el servicio. Por otro lado, la difícil comprensión de estas para cualquier usuario medio que no disponga de conocimiento jurídico y tecnológico.
incluso para los propios abogados, quienes se toman el tiempo de leer las condiciones de uso a la hora de utilizar una red social. Y por último, la dificultad para hablar, en atención a lo anterior, de un consentimiento basado en información fiable o confiable. La conclusión que me deja este último fallo del Tribunal Constitucional Español es que parecería que la protección que le da a la imagen de la persona sería como un dato personal, es decir, como ustedes saben, en Europa, desde el año pasado, se aprobó la reglamentación de la protección de los datos personales. Entonces, parecería que el Tribunal Español está asemejando la imagen de las personas a dato personal. Entonces, al ser considerado la imagen una información sensible o un dato personal de las personas, el consentimiento debe ser expreso para la autorización. Entonces, desde esta forma, además de la protección por propiedad intelectual, parecería que se le está dando una protección más completa por dato personal, por lo que en estos casos yo creo que el Tribunal Español, la Corte Constitucional Española requirió, digamos, la autorización expresa de la fotografía. Y por supuesto, digamos, el medio no podría haber utilizado, digamos, esta fotografía del usuario para estar, digamos, publicando sin la debida autorización. Entonces, esto era un poco, digamos, las cuestiones las cuales yo le quería hablar, le quería comentar, que por supuesto varía mucho de lo que establezca cada legislación, pero entiendo yo que para nosotros, nuestros países, las leyes de propiedad intelectual y sobre todo derecho de autor, yo creo que son normas de orden público. Entonces, todas estas cláusulas en el cual uno dice que uno cede sus derechos, que cede a terceros para licenciar, sublicenciar, para mí serían cláusulas nulas y cláusulas abusivas. Incluso en Paraguay nosotros tenemos una ley de comercio electrónico donde regula todas estas cuestiones y dice incluso que la jurisdicción se debe entender de acuerdo al usuario final. Por lo tanto, normalmente estas redes sociales dicen que cualquier problema uno acepta que van a ser, digamos, uno acepta jurisdicción de los tribunales de California, por ejemplo, Instagram, Twitter. Cualquier problema uno acepta la jurisdicción de los tribunales de California a la hora de litigar. Para nuestra normativa, como esto es una cuestión de orden pública, este tipo de normas no tienen ningún valor. Entonces, en el caso de Instagram, entiendo yo que estas licencias en el cual el usuario cede, en principio, o licencia, para mí no tendrían ningún valor porque son abusivas y van contra lo que es el orden público. Así que básicamente son estas cuestiones que les querían comentar. Por supuesto, en Estados Unidos se le da, parece, más importancia a los términos y condiciones para el sector, digamos, privado, pero cuando están de por medio normas de interés público, yo creo que esto no tiene ninguna razón de ser. Y esta era un poco la visión de la cual yo le quería hablar sobre lo que sería la regulación de la propiedad intelectual en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, muy bueno Fabricio, lástima que no podés escuchar que te estamos aplaudiendo, pero bueno, sí, puede haber manitos, pero bárbaro, nos hiciste seguirte concentradamente porque no paraste, ¿eh? Apenas algún respiro, uy, cuánta mano aplaudiendo. Apenas algún respiro pudimos dar de toda tu charla. Tengo varias preguntas además que están empezando a llegar, una cantidad. Bueno, muy interesante, sí. Es el tema en los contratos de adhesión que firmamos para entrar, que suscribimos para entrar en una red social y que no leemos, a lo sumo yo a veces comparo, hay una aplicación que compara los Terms and Conditions, que lo único que me entretiene, porque si no, bueno, la única cláusula que me divierte leer es la de propiedad intelectual, porque las demás son de medio bodrio leer toda esa cantidad de cosas, ¿no? Y pero bueno, de todas maneras, sí, coincido en que de toda esa convergencia de distintas normas, hay una cantidad de situaciones abusivas, inaplicables, que en realidad no obligan, y que son ese tipo de cosas que obviamente la decisión de la empresa es ponerlas primero porque es lo que quiere, segundo porque si puede sacar provecho en alguna circunscripción va a sacar provecho de eso. Y de última, tiene presente el peor de los escenarios y ahí verá el costo de todo voy a comentar que hay algunas personas que están saludando. Por ejemplo, del Uruguay, de CEPI, está Luis Fernando Iglesias, Andrea Casales, Sofía Sierra, Virginia Cavare, que hoy no la fui mencionando. Todos te conocen, Fabricio, de las veces que has venido antes a Uruguay.
Y está Silvina Vila, que es Silvina es la co-docente en el curso de propiedad intelectual. Silvina, cualquier cosa que yo no pueda contestar algo por una emergencia, es Silvina la que toma la posta, Fabricio. Ok. También te lo comento. Después de Argentina he visto a Pablo Bedbright, a Hernán Bobrowski, a Gabriel Máspero, a Alejo Barrenechea. Tenemos una cantidad de amigos aquí presentes, digo, para que veas, pues tú estuviste hablando también corriendo y tampoco estuviste viendo quién viene entrando. Estuvo José Roberto Herrera de Colombia y también Ricardo Alberto Antequera de Caracas. Un Ah, gusto, qué gusto. Ricardo. Luego Me voy siento a... muy honrado, Beatriz, ¿eh? No, pero escuchame, es mérito tuyo, ¿no? De la convocatoria. Ricardo Alberto, luego te paso el link, que él me pregunta cuál es el link de los Terms and Conditions. Lo busco y te lo estoy pasando después. En fin, entonces, a ver, vamos a ver algunas de las primeras preguntas que van llegando y de ahí vamos a salir con algún otro comentario seguro también, ¿no? Por ejemplo, Paola Maeso enseguida me hizo una pregunta, no sé, Paola, si tú la querés plantear. Paola, adelante. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estás, Fabricio? Un gusto de Hola, Paola. verte. Igualmente, igualmente. Gracias. Bueno, no, yo siguiendo el orden de cómo funcionan estas cosas, le escribí por privado a Beatriz y le hice un comentario, y escuchando atentamente respecto de cómo era de a quién correspondía la titularidad de derechos sobre los contenidos que encontramos en diferentes redes, y tú hacías mención de que algunas redes o medios digitales te hacían de que cuando tú subías los contenidos, transmitías la titularidad de los derechos. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la piratería marcaria? Porque nosotros cuando encontramos productos en infracción en las redes, generalmente en la mayoría de las que encontramos, que son las típicas, Mercado Libre, Facebook, Instagram, generalmente tienen cláusulas de exoneración de responsabilidad, enviándoles, digamos, o transfiriendo esa responsabilidad a los usuarios que suben esos contenidos. ¿Qué ocurre con esas plataformas donde en realidad te obligan a transmitir los derechos sobre los contenidos en estos casos? Si has tenido algún caso al respecto o algún comentario. Ese era mi comentario y mi planteo. Sí, gracias, Paola. Buena pregunta. En Paraguay tenemos muy bien definido el tema porque tenemos una ley. Dentro de la ley de comercio electrónico se regula la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea. Y justamente contempla, digamos, estos puertos seguros y habla de 4 categorías: el proveedor de acceso a Internet, el proveedor de acceso de contenido, el hosting, el proveedor de enlace y el proveedor de copia temporal. Y básicamente, y resumiendo, dice, si uno le informa al proveedor de que hay un contenido que está infringiendo los derechos de propiedad intelectual, y si esa persona, digamos, no intervino para poner ese contenido en línea, o incluso desde el momento en que está notificado y no toma los recaudos para dar de baja, entonces ahí sí se hace responsable y sí eventualmente se le podría plantear algún tipo de acción, ¿no? Digamos, el principio es que el proveedor de contenido, mejor dicho, el proveedor, digamos, de servicio, el ISP, en principio no es responsable a no ser que se demuestre lo contrario. Sin embargo, con la modificación, o mejor dicho, con la aprobación de la nueva Directiva Europea del Mercado Único Digital para los Derechos de Autor, de manera contempla, si bien expresamente dice que no hay un deber de monitoreo para los ISP, en la práctica se da de que ellos deben tomar todas las medidas para evitar que se compartan contenido infractor y tomar todas las medidas disponibles que son aplicables a, digamos, a lo que una persona experta en el tema podría hacerlo, implica de alguna manera en la práctica un monitoreo activo para que no se den estas cuestiones. Entonces, con la nueva normativa europea parecería que hay una mayor protección o mayor monitoreo y filtrado que deben, digamos, adoptar los ISPs. Pero en lo que respecta a Paraguay, así como y en la mayoría de los países, incluso lo que es Estados Unidos, con la Digital Millennium Copyright Act, si se demuestra que él no tenía conocimiento y una vez enterado tomó todos los medios para dar de baja el contenido y no los dio recién ahí, sería responsable. Por eso es un tema que no me gustaría explayarme porque es muy complejo. Es y complejo muy el tema, sí. Sí. Y aparte, acoto algo más, que en realidad la mayoría de las plataformas digitales, claro, se van elaborando los términos y condiciones con la práctica, con los casos, la casuística, lo que va ocurriendo, y la mayoría tienen
una instancia donde un titular de derechos puede denunciar ciertos contenidos y solicitar la baja. Pero bueno, justamente qué pasaba con estos casos donde que hay una contradicción. Si en realidad los contenidos son míos, bueno, te puedo intimar, pero además te puedo iniciar cualquier Pues, acción. Por eso es complejo el tema, pero... y también entra acá la discusión desde qué momento se consideran notificados. Con un simple envío tienes una autoridad administrativa o judicial, tiene o no que dar de baja. Entonces es un tema muy complejo que de momento no hay una respuesta. Obviamente, si no hay legislación, entonces se Claro. podría discutir más. Exacto. Bueno, gracias, Fabricio. No por nada. Bueno, muy bien. Tenemos también otra pregunta que envió Silvia Heitos. Tiene relación con fotos. No sé si ya más o menos cambió la pregunta con alguna de las referencias. ¿La quiere preguntar usted, Silvia, por favor? Silvia, ¿me está escuchando? Porque yo la estoy viendo. Pero, dice que se quedó sin micrófono. No, pero eso es, ahora sí, dele. ¿No? Bueno, entonces yo pregunto porque la tengo acá escrita, perfecto. Lo que me había preguntado hoy Silvia, porque yo lo dejé así porque creí que capaz que con algo se podía cambiar dice, cuando el doctor dijo recién que el lapso que subimos una publicación y decidimos borrarla, en ese lapso una persona X descarga la publicación, perdemos derecho a reclamo por ese uso que le dé la persona que la usó. Eso Exacto. está claro. ¿Qué pasa si es una foto en la playa donde uno está con poca ropa, por ejemplo, decido borrarla y alguien posteriormente la ve, descarga, la usa, y asimismo se pregunta, Silvia, con cualquier otro tipo de publicación, ¿no hay forma alguna de reclamo por el uso de algo publicado por nosotros? ¿Perdemos exactamente todos los derechos? Bueno, a ver, yo creo, perdón, Adi, yo creo que no tiene que importar el hecho que uno esté con ropa o sin ropa, o sea, la infracción sigue siendo la misma, la fotografía es también la misma. A ver, si la persona publicó una foto en desnudo, ¿no? Aunque muchas redes sociales tienen, digamos, estos algoritmos que cuando detectan fotografía desnuda automáticamente creo que la bloquean. claro. Entonces, no sé si ahora mismo una persona, algún exhibicionista o nudista, si sube una foto a la red social, probablemente termine bloqueada. Ahora bien, uno podría decir, pero ¿por qué la red social me va a bloquear mi libertad a mostrarme cómo soy? Entonces ahí creo que entraríamos también en otra problemática, ¿no? La otra, la personal, es decir, La ¿por qué a mí personal. no me dejan? Bueno, pero esas son las reglas de juego que firmamos al entrar, más o menos someter a lo que quiera el otro, ¿no? El administrador. A ver, yo creo que probablemente si esa fotografía se vincula a cuestiones de pornografía infantil o Bueno, algo, probablemente ahí sí está, digamos, ahí no se marchó. preocupe de que eso, digamos, incluso penalmente va a ser responsable, ¿no? Ahí clarísimo. Sí, sí. Bueno, el tema es, yo creo que también ahí pasa por decir, a ver, es la teoría del acto propio, usted lo Sí. puso. Luego, para ejercer los derechos de retracto, bueno, si estamos hablando de foto, tiene lo que puede ser derecho de autor de retracto, pero la verdad es que el retracto en Internet vaya a perseguirlo de nodo en nodo. Tampoco es tan fácil en los hechos, ¿no? Llegar a efectivamente hacerlo. Adelante. Sí, Beatriz, sobre la teoría de los actos propios, recordemos que el Tribunal Constitucional Español dijo que por más de que yo suba en la red social, yo estoy subiendo para que se vea en ese momento. Si yo, digamos, copio y utilizo para otro fin, o sea, no se aplica la teoría del acto propio. A ver, yo lo subí para que se vea en mi red social de Facebook Claro. tal día, pero si un tercero utiliza eso y después yo lo borro, ahí sí, por supuesto, hay una infracción. Entonces, lo del acto propio, creo, en las redes sociales es hasta cierto punto. Sí, yo me quedé pensando en la sentencia esa del tribunal cuando lo fui viendo, porque yo digo, a ver, entiendo que una cosa es hacer un relevamiento para atrás en la vida de alguien y sacar las fotos de cuando recién nació que una persona colgó, cuando esa persona, la noticia es que tuvo un accidente, ¿no? O capaz que otra cosa. Es decir, ahí me parece absolutamente clara la aplicación esa de que la idea de ponerlo fue tal, y ahí me parece absolutamente, desde mi perspectiva, compartible la posición del tribunal. Ahora, claro, uno se pregunta si esto se combina a su vez con la noticia. Si estoy poniendo la noticia de algo sucedido ayer
y que ese tercero del diario lo va a comentar, ese no es el escenario. Exacto. Es como una mezcla de las dos sentencias, lo que yo entiendo. Es bien complejo, sí. Sí, sí. Y recordemos también que está muy asociado a lo que es el derecho al olvido, ¿no? Que en la Unión Europea ya está regulado. Entonces, justamente lo que hablaba, hasta qué punto incluso una fotografía que yo subí en la playa con poca ropa, luego de 4 o 5 años sigue apareciendo en el buscador de Google, yo me siento afectado y quiero decir, eso ya no es más pertinente, por favor Google da de baja. No, pero si tú lo subiste para justamente compartir, entonces ahí nos metemos en otro dilema. Claro. Bueno, ese es el famoso derecho de retracto, cómo se traslada y se aplica en un ámbito distinto. En definitiva... Sí, no. Cuando hablamos del derecho del olvido es prácticamente el ámbito digital, que es justamente para los buscadores, ¿no? Que lo que hacen es vincular esta fotografía a los resultados, incluso queda como memoria caché, digamos, la imagen así en forma... Sí. Es decir, hay un límite de lo tecnológico que es muy difícil vencer, por más voluntades de una parte y de otra parte. Por ejemplo, aquí Hernán Bobrovsky dice, fallo María Belén Rodríguez en Argentina. Hernán, ¿nos quieres comentar algo? No, simplemente que es la referencia, digamos, en Argentina, que al no haber una normativa expresa sobre responsabilidad de proveedores de servicio en Internet, ni estas cuestiones que mencionaba Fabricio, que tiene regulado Paraguay en su ley de comercio electrónico, nuestra referencia sigue siendo todavía el fallo de la Corte Suprema acerca del contenido que explícitamente resulta lesivo, como el contenido pornográfico y demás, o de pornografía infantil, aquel que las redes sí, o los buscadores, o cualquier proveedor de servicio en Internet tiene que sí o sí de algún modo monitorear y dar de baja, y después todo lo que es el mecanismo administrativo de denuncias que tienen las propias plataformas para poder denunciar contenidos. Y hemos tenido resultados dispares, sobre todo en temas de marca, porque cuando hay una identidad marcaria, por ejemplo en Instagram, ante un reclamo administrativo, lo han dado de baja inmediatamente, inclusive nos ha sucedido con obras protegidas por derecho de autor, cuando la obra es exactamente idéntica y es retransmitida en otro perfil. Hemos tenido buenos resultados, pero ya cuando hay que analizar alguna cuestión mínima de confusión marcaria ante perfiles muy similares, la actitud ha sido otra. Fabricio, ¿quieres comentar algo? No, a ver, lo que yo, digamos, justamente, no sé si llamar crítica, es que ellos son juez y parte, ¿no? O sea, por supuesto, son ellos los que deciden finalmente en el caso de confusión marcaria, claro, es o no confundible una marca con otra. O en el caso de una obra que yo suba, entonces la otra persona no, pero esta obra no tiene originalidad. Entonces yo creo que son cuestiones que la empresa no está en condiciones, digamos, de dilucidar y determinar. Bueno, y la pregunta es, ¿quién lo estaría? ¿Alguna autoridad administrativa o directamente la justicia? Entonces, de acuerdo a cada país, por ejemplo, en algunos casos directamente lo da de baja y luego se discute, ya sea a nivel administrativo o judicial, si hay o no infracción. Esa puede ser digamos, una forma de abordar el problema. La otra podría ser, no, ante una duda, eso sigue hasta que un tribunal o una autoridad judicial determine. Entonces, todo va a depender de qué tipo de enfoque le voy a dar, si más protegiendo al usuario o más protegiendo al titular. Es, digamos, una cuestión compleja. Con la nueva Directiva Europea de Derecho Autor en el Mercado Único Digital, ante una discusión que se dé de baja, aparentemente discute, y si se demuestra que no hay confusión o no hay originalidad, lo que sea, entonces ahí sí se vuelve a poner, ¿no? Entonces parecería de alguna manera un poquito más restrictivo este nuevo enfoque, porque con el enfoque actual de la responsabilidad subjetiva, digamos, en principio se entiende que no hasta que se demuestre lo contrario. Ahí queda así, planteado por ese lado. Bueno, respecto de este tema, tengo algunos comentarios, por ejemplo, Erika F, pues ya ves como no veo los nombres, pero ella es de la clase, ahí está, siempre es así. Dice, una modelo publica una foto en una red y la revista Caras y Caretas la publica en su medio, ¿dónde queda el derecho de autor de esa imagen? Y bueno, ahí hay que ver una cantidad de circunstancias, ¿no? De la habilitación de un lado, de otro lado. Luego incluso, dice Erika, noto que la propiedad intelectual y las redes sociales deben ir de la mano del derecho informático y la normativa de cada país. Y efectivamente, y como dijo recién Fabricio, datos personales también. A ver, Fabricio, no sé si quieres hacer algún comentario. No, o sea, a ver,
por supuesto hablamos de cada legislación, ¿no? Pero del momento que uno reclama una red social, en el caso de Twitter, Facebook o Instagram, digamos, la base por sobre todo ante una supuesta violación de derecho de autor o marcas, en el fondo va a ser probablemente lo que establezca el derecho norteamericano sobre el copyright y sobre la marca, ¿no? Si bien yo puedo adjuntar diciendo que tengo un título de registro de marca, por ejemplo, en el caso de nuestros países, uno para tener, digamos, para ejercer los derechos de autor, no es necesario el registro de la obra, a diferencia, por ejemplo, de Argentina y de Estados Unidos, donde si uno no tiene registrada la obra no puede ejercer los derechos patrimoniales. Entonces la pregunta es, si yo ante una violación de derecho de autor tengo que adjuntar algún certificado de que tengo el derecho de autor o el copyright. Esa es la primera duda que me surge. Para mí no, porque en Paraguay, digamos, la protección es automática. Entonces, por supuesto, va a ser, digamos, caso por caso, pero también tener en cuenta cuál es, digamos, lo que establece la normativa de cada una de las redes sociales. Y en la mayoría de los casos es la normativa de los Estados Unidos. Y recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de hace unos meses que dice que para cualquier reclamo de violación de derecho a autor tengo que tener un copyright, un título de derecho a autor válido. Entonces, si vamos a aplicar esta normativa, la red social ante una reclamación de violación de derecho a autor me va a decir, sin un certificado yo no puedo procesar ningún reclamo. Entonces es un tema complejo. A ver, el tema de la protección de datos personales, como le dije, esta nueva tendencia parecería ser en que yo protejo la imagen personal como un dato sensible de la persona. Entonces aquí parecería que tengo un mayor grado de protección, porque por supuesto dentro de datos personales entra el nombre, entra la fotografía, entra otras cuestiones, entonces sí podríamos dar una mayor protección. Y para los países de la Unión Europea que sí están bien regulada la protección de los datos personales, entonces esta podría ser una vía en el caso de que no marche la vía por propiedad intelectual. En nuestros países, por ejemplo, la protección de datos personales es muy floja, entonces no veo como una posibilidad de hacer un reclamo. Sí lo haría un reclamo por violación de derecho a autor, pero no por protección de datos personales. No sé cómo es en Uruguay la protección que tienen en base a los datos personales. Bueno, la protección en base a datos personales como normativa tiene un nivel alto, seguro, y tenemos una agencia de datos personales que trabaja mucho, difunde. No hay tanta todavía cultura jurídica del recurso, del planteo. Es decir, creo que falta desde esa perspectiva, pero del punto de vista legal y de implementación, yo creo que las etapas se están cumpliendo. No sé si hay alguien quiere comentar del Uruguay o por alguna experiencia o algo así sobre el tema de datos personales y esto. A ver, nadie me cabecea en particular, nadie quiere comentar. Pero no hay mucha experiencia. Está Sí, muy, digamos, muy regulado toda la parte de bases de datos, todo, digo, como decía Beatriz, la agencia se encarga de, bueno, tanto de, ya sea una cámara a veces de seguridad también, que tiene ahí se sale la imagen de las personas, bueno, las bases de datos, que también es un tema de propiedad intelectual importante, ¿verdad? Y bueno, todo eso creo que es lo que más se ha utilizado con la ley, desde la promulgación de la ley de datos personales. Sí, sí. Incluso la propia agencia es muy prolija y tiene online una cantidad de sentencias, resoluciones, es decir, toda esa experiencia, y no hay nada específicamente acá, pero por ese lado está bien. No tenemos el background para recurrir al punto todavía, ¿no? A ver, estas generaciones de abogados locales que escuchan esto, vaya a saber las ideas que luego van a tener, ¿no? Muy bien. Después tengo, a ver, algunos comentarios y más siguen el tema de estas preguntas. Bueno, también decía Silvina Vila, últimamente el tema de los paparazzi se ha dado que demandan a famosos por compartir en sus redes sociales fotos que les tomaron. Ah, sí. No sé si de este tema quieres hacer algún comentario, Fabricio. O sea, obviamente la fotografía del paparazzi siempre es propiedad de ellos, ¿no? Claro. Entonces, sin autorización, por supuesto, los famosos no pueden hacerlo. Incluso el caso de un jugador de básquet de hace unos meses, que un fotógrafo le había tomado una foto haciendo una clavada, un doble, y por supuesto después el jugador de básquet comparte o retuitea esa fotografía y por supuesto el fotógrafo le demanda diciendo que él no había autorizado para que el jugador comparta esa imagen que le tomó clavando la pelota en el aro.
Entonces, por más que haya sido la imagen del jugador, pero sin embargo la fotografía como obra de creación del fotógrafo necesita una autorización previa. Del titular. Yo creo que fue con LeBron, me parece, el jugador de básquet. Tengo la mano levantada de Luis Fernando Iglesias y luego veo una pregunta de Graciela Melo. Luis Fernando y después Graciela. Adelante. Luis Fernando, a ver. Espera un poquito. Ahora. Sí. No. A ver ahora. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué no lo escuchamos? A ver. Espera un poquito. Vamos a ver. De Graciela Melo dijo que no es pregunta sino comentario. Entonces, Graciela Melo va a hacer su comentario mientras Luis Fernando se dio cuenta que vamos a conectar el micrófono. Bueno, Graciela Melo, que hacía un comentario desde Colombia, adelante. No, disculpa, Beatriz, te decía que... ¿Aló? ¿Hola? Sí, adelante, Graciela. Te decía que era solo un comentario cuando estaban planteando el tema del desarrollo de la protección sobre el derecho a la protección de la propia imagen. En Colombia ha habido un desarrollo muy interesante en varios fallos de la Corte Constitucional sobre esta protección, que se diferencia y se separa del derecho claramente sobre la fotografía, que sí es un derecho de autor, pero sí ha habido un desarrollo importante en Colombia, no legal, no tenemos ley sobre la protección de la imagen, pero sí varios fallos de la Corte Constitucional, era solo ese comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Luis Fernando. Gracias, Graciela. Luis Fernando. Una gran vergüenza que un profesor de Derecho Informático no se dé cuenta que no tenía conectado el micrófono, pero bueno. A ver, primero felicitaciones a Fabricio. Segundo, dos apuntes nomás. En el caso último que dijiste de fotógrafos aficionados que sacan fotos de algún artista, hubo también un caso famoso, otra debilidad mía es la música, con el grupo Lynyrd Skynyrd, que en su gira última mundial le sacó uno de los que estaban en el concierto una foto preciosa, ellos se entusiasmaron, lo usaron en la promoción y los terminó demandando. Ese es un caso bastante parecido al que decía vos y tenía argumentos para hacerlo. La segunda cosa es lo que dijiste del derecho al olvido. Nosotros en nuestro país no tenemos todavía regulado el tema del derecho al olvido. Aparentemente en la ley de urgente consideración había algunos artículos, después fueron quitados, aparentemente van a ser legislados posteriormente, pero en esto todavía nosotros como en Uruguay no tenemos esa legislación que vos también mencionaste y que también es exacto, el tema de los buscadores y las informaciones irrelevantes que considere la persona que se hicieron sobre él que fueran a ser retiradas. Nada más que esos dos apuntes. Gracias y perdón la confusión de falta de micrófono. Me he olvidado que lo había sacado de la otra clase. No, está perfecto. No pasa nada. No sé si querías redondear algún comentario, Fabricio. No, a ver, creo que el tema, digamos, para hablar, ¿no? El caso, digamos, de la regulación del derecho a imagen, sí, como había dicho, cada país, digamos, lo regula diferente. En el caso de Argentina es un buen ejemplo donde en el nuevo Código Civil y Comercial regulan tanto la imagen como incluso la voz de las personas. Entonces ahí sí tienen, digamos, una mayor protección. En el caso de Paraguay y Uruguay, tenemos un articulito dentro de la ley de derecho de autor que lo regula como el retrato o busto de una persona. Entonces aquí hay toda una discusión si el retrato o busto de una persona es lo mismo que la imagen o no de una persona. Entonces, por supuesto, en Argentina hubo un desarrollo jurisprudencial porque ellos también tenían algo parecido hasta que posteriormente tuvieron su nuevo Código Civil y Comercial, entonces sí ya están establecidos mejores pautas. Por supuesto, España, ni qué decir, tiene una normativa especial. Digamos, las conclusiones, por así llamarlo, es que, a ver, es una cuestión, digamos, muy debatida. Yo creo que cada vez más las redes sociales van a tener en cuenta en sus términos y condiciones probablemente lo que establezcan la legislación de otros países. Incluso algunas redes sociales finalmente, después de decir que uno se compromete a tal cosa, lo otro finalmente dice que puede ser que estas cláusulas no apliquen en el caso que la jurisdicción de uno de su país establezca, digamos, cuestiones diferentes, ¿no? Entonces, como que la autorregulación también va teniendo en cuenta lo que dicen, digamos, las legislaciones y los fallos de otros países.
También el tema, digamos, de la imagen en sí, como les digo, si bien no es un derecho de propiedad intelectual porque no hay creación, es un derecho personalísimo, pero en algunas legislaciones se mete como un derecho de autor, otros lo tienen contemplado como un derecho personalísimo per se, pero si hay algo que rescatar es esta digamos, corriente en que dice, olvidemos no del derecho a propiedad intelectual, vayamos por la protección como, digamos, información confidencial, no información confidencial, sino como un dato personal. Entonces ahí sí habría una mayor protección, sí ahí se requeriría un consentimiento expreso y todas las cuestiones que normalmente aplican a las leyes, digamos, modernas sobre protección de datos personales. Entonces yo creo que con el tiempo esto irá, digamos, cambiando. Creo que los enfoques o las reclamaciones irán no más por propiedad intelectual, sino por protección, digamos, de datos personales. Y la pregunta es que va a llegar un tiempo en que será que todo vamos a aplicar o vamos a buscarle la vuelta para que puedan encuadrar por la protección de datos personales si es que no pueden encuadrar por propiedad intelectual. Esa es simplemente, digamos, alguna duda que me surge y que me hago una pregunta. Claro. Sí, sí, coincido. Es más, algunas de las preguntas que me llegan aquí de estudiantes sobre todo es, en este caso, derecho de imagen, datos personales, ¿cuál prevalece? Derecho de autor, derecho de imagen, es un tema. Creo que todo va a terminar generando reglas a partir de la casuística, y la casuística no va a ser juicio, la casuística va a ser negociación y contratos, porque todo este tema pasa por a qué nivel, quién, con qué fuerza contrata cómo. Una de las preguntas también que está haciendo Tatiana Ostolaza del grupo es sobre el famoso tema hablando de fotos, derecho, redes sociales, derecho de imagen del jugador. Bueno, jugador de fútbol, todo eso es un tremendo capítulo aparte. No sé si Fabricio quiere darle alguna vuelta al tremendo tema, ¿no? La verdad es un tema complejo porque depende si el jugador lo hace en representación del equipo, lo hace a título personal, lo hace a título de una federación. Recordemos que el jugador de fútbol es un trabajador en relación de dependencia y generalmente cede algunos derechos, en algunos casos lo cede al club, en otros lo cede a la asociación, en otros casos lo cede a la mutual. Entonces no quiero meterme porque es un tema complejo, digamos también de mucha casuística, y que dependerá mucho, digamos, cada país, pero en general cuando se habla de la explotación de la imagen del jugador, normalmente se lo hace en forma, digamos, individual, porque puede ser que el jugador tenga, digamos, incluso patrocinio con una marca por su club, a título personal lo tenga con otra y a nivel de federación incluso puede ser una tercera marca. Entonces, es un tema muy complejo que no quiero entrar porque no voy a terminar nunca. Ese sí, da para 3 horas más de charla. Levantó la mano Luis Fernando, sí. ¿Ahí me escuchás? A ver, lo de datos, es muy interesante lo que decís, Fabricio, el tema de dato personal y con protección, como la imagen, como un dato que hace identificable a la persona y por lo tanto se protege como dato personal. Pero creo que no tiene por qué ser excluyente la otra, tiene que ser en forma conjunta en algunos casos, por este caso que vos estás dando. Por ejemplo, en la explotación comercial no se explota comercialmente un dato personal, sino lo que se explota en ese momento la imagen. En nuestro país está regulado justamente dentro de la ley de propiedad intelectual, en los artículos 20 y 21, y justamente lo que habla es la propiedad del fotógrafo sobre su obra y los casos de que tiene que pedir autorización para que alguien esté ahí. Lo que podemos discutir es que también la ley nuestra habla de fotografía y habla de imagen y hasta dónde se puede extender eso, como en otros juicios que ha habido en otros lados del mundo, como extensión de la imagen, algo que hace identificable al individuo, que ahí sí puede ser por dato personal. Nada más. Y a ver, yo planteo lo siguiente. En cuanto a la explotación comercial de la imagen, tenemos las excepciones contempladas. Mi pregunta es, si ante la utilización de una imagen y que está, digamos, de alguna manera salvada por la excepción, yo, sin embargo, recurriendo más como posible violación de mi dato personal, si lo que es una excepción y no, digamos, no pudiendo reclamarse por derecho de autor, sin embargo, puede reclamarle por la otra vía. Entonces, de alguna manera aquí también, a ver, ya nos metemos en cuestiones complejas, Sí, no nos llamar abuso del derecho, si llamarle otra forma, porque lo que uno me está autorizando, otra vía podría no estar autorizándome, exacto, o viceversa. Exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y bueno, agrego algún otro comentario que va llegando. Erika Ferreira le agrega el tema del jugador, el problema, o el nombre del jugador como marca propia. Bueno, sí, sigamos superponiendo problemas que sí se dan.
Tremendamente. Después hay una pregunta que hace María Noel Medina de la clase y dice, profesora, ¿qué sucede con las personas receptoras de las canastas solidarias que son filmadas? Por todo este un tema que en algún caso se ha planteado, más que polémica, dudas de repente acá, cuando va la prensa o sacan en redes sociales fotos de las personas que incluso cuando están esperando para reparto de canasta, en estos casos, ¿no? De ahora, por el tema pandemia, repartos de canastas solidarias o lo que sea, que muchas veces le dicen que no quieren salir en una imagen, y bueno, y digamos que sale igual prensa mediante, que es otro tema más para agregar como variante en este comentario, y sale foto, sale audio, perdón, sale video. Sí, no sé si si tú comentas algo, Fabricio. Sí, quería comentar el caso que se dio en Paraguay hace unos años, un canal de televisión que llevaba una campaña, digamos, del Estado de combate contra la desnutrición, había ido a filmar a un lugar muy precario a personas, digamos, con esa, digamos, con desnutrimiento, digamos, con poca alimentación, que estaban desnutridas, ¿no? Sacan digamos, un documental, y luego una de las personas, que era alguien que vendía yuyos, digamos, se siente afectado y digamos, le demanda por violación, pero aquí en cuanto a la intimidad personal, diciendo que el hecho de que ella haya aparecido desnutrida ocasionó que al hijo en el colegio, digamos, se burlen, sea pasible de bullying, y que esa imagen, por supuesto, le había causado un perjuicio por eso, no como explotación comercial, porque difícilmente alguien que venda yuyos pueda lucrar con su imagen comercial, pero puede serlo, sino por el punto de vista, digamos, de la violación de la privacidad y la intimidad de la persona. Entonces, el niño dejó de ir, digamos, al colegio porque todo el mundo se burlaba de su madre. Entonces, aquí ya es algo, por supuesto, que sale de la parte comercial de propiedad intelectual, ya, digamos, en cuestiones constitucionales o incluso justamente de privacidad, ¿no? Y creo que finalmente se llegó a un acuerdo, pero fue un caso donde se sintió agraviado, porque si vamos por explotación comercial, entre las exenciones, digamos, de los países que los regulan, dice que cuando sea un fin utilitario o científico se permite esa excepción. La pregunta es hasta qué punto se podría, digamos, consentir que eso es un fin, digamos, científico-cultural. Sí, acá en Uruguay, de las tantas sentencias referidas al tema imagen, derecho de autor y medios, ya sea redes u otras, recuerdo de paso que en la clase ese tema de imagen lo va a dar Silvina Vila, la doctora Vila, dentro de unas semanas. Aquí hay alguna sentencia interesante. Por un lado, de un menor, porque también Estefanía Techera me decía, el tema de las canastas están los menores de edad también. Hay un tema de un menor que una pediatra le saca una foto para a un tema clínico, pero después se enteran los padres del menor que la habían publicado en las plataformas de pediatría clínica y en la revista de papel. Entonces hay un reclamo y bueno, no le voy a dejar el suspenso, ganan los padres, porque no era el tema clínico, por eso me acordé. Después hay otra sentencia muy interesante, pero a lo que yo voy con esto, les cuento rápido esto y después paso a una pregunta, dos preguntas más que tengo acá. Hubo una vez una entrevista sobre en una de los establecimientos de detención, en una cárcel, digamos, hablando rápido, respecto de cómo estudian algunos que están presos y el esfuerzo que hacen y que algunos le enseñan a otros. Entonces saca una foto, el gráfico de este determinado medio, una foto consentida de uno de los presos que enseñaba. Bueno, se publica, qué sé yo, luego reclama este preso que salió en la foto consintiendo, dice, no, porque yo no sabía que iba a estar ahí. ¿A qué voy con estos dos casos y este planteo? Yo creo que la herramienta es el tema derecho de imagen y qué sé yo, pero el verdadero tema es derecho al honor, derecho a la intimidad, es decir, ¿a qué voy? Que también muchas veces el derecho al honor, el derecho de autor, derecho de imagen, termina siendo la herramienta para reclamar otros derechos de la personalidad que están ahí. No sé si es más o menos, ahí en realidad coincido con lo que está planteando Fabricio, pero yo quería, hace unos minutos que estoy por decir que tenemos a Leonel Salazar, el profesor de la charla anterior, aquí compartiendo con nosotros, y Leonel me está haciendo una pregunta para trasladar a Fabricio, que además de felicitaciones,
Leonel, ¿lo querés presentar tú o lo leo yo nomás? Porque, bueno, ahí está, ahí viene Leonel. Bueno, no, porque yo creo que hay un tema de conexión, porque hoy no está yo lo voy leyendo y en todo caso Leonel te aclara. La pregunta, ahí está Leonel. Lo agarré de sorpresa, Leonel, pero quería que ya que estaba acá que apareciera a saludar. Bienvenido otra vez. No estoy muy visible tampoco. Bueno, uno a veces está así Hola, en la casa. hola, Fabricio. Bueno, lo que pasa es que llegué tarde a la conferencia de Fabricio y escuché por la última parte. Mi pregunta es, no sé si ya te la formularon. Adelante. Y es el caso es muy típico el caso del reportero gráfico, que como, no sé si ya por allá por el sur lo llaman reportero gráfico también, es el que hace los reportes deportivos, toma fotografías de los partidos de fútbol, de básquetbol, de lo que sea. Esa fotografía es publicada en un diario, el diario para el cual él trabaja, y por esa famosa sesión que en algunas legislaciones existe, como por ejemplo la nuestra, la sesión ilimitada a favor del patrono, la fotografía luego entra dentro del patrimonio del diario y el diario puede cederla a otro diario para que sea publicada en otro periódico. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si este fotógrafo toma la imagen, digamos un caso tal de un jugador deportivo famoso, la reventa de la fotografía? ¿Cómo quedaría en este caso, Fabricio? A ver, mi respuesta es, si él la tomó cumpliendo, digamos, lo estipulado en su contrato, por supuesto si está en relación de dependencia, ¿no? Le contrataron para tomar fotografías del encuentro, obviamente, digamos, la titularidad de esa fotografía es del medio, ¿no? Ahora, es muy diferente, digamos, el fotógrafo, el freelance, el que trabaja, digamos, por comisión, de que si él lo tomó por cuenta propia, por supuesto, la titularidad va a ser de él, no del medio. Yo creo que habría que ver en ese sentido, digamos, cuál es el vínculo o la posible relación laboral o no entre el periódico y el medio. Sí, como ese famoso caso de francés de Claro, hace no tantos años. A ver. El punto está en que por lo general los reporteros gráficos, por ejemplo, casi todos son, por ejemplo, el caso del asalariado, el reportero gráfico asalariado. La fotografía le es cedida por su relación de trabajo al diario al cual él pertenece. Muy bien, pero a su vez, el diario puede revender la fotografía a otro diario para que sea publicado en otro diario de otra parte del mundo. Por ejemplo, un periódico uruguayo vende la fotografía a un periódico mexicano o a otros periódicos del mundo. Pudiese en ese caso, el deportista cuya imagen está fijada en esa fotografía, reclamar por la reventa. A ver, dos cuestiones. En primer caso, vamos a hablar de lo que sería, digamos, el periodista. Nuestra ley de derecho de autor dice para los artículos periodísticos, trae un capítulo especial, por más de que esté en relación de dependencia, si cede el artículo a otro medio, le corresponde un porcentaje de participación, que creo que si aplicamos a la fotografía es lo mismo, ¿no? Y por otro lado, si la persona retratada, en este caso el futbolista, tiene derecho, y yo creo que no tiene ningún derecho, ¿no? Porque desde el momento, entiendo yo que el deportista está en el campo del juego, de alguna manera eso, digamos, se puede considerar como que él está en un espacio público y por lo tanto pueden llegar a estar de él, digamos, va a ser la persona que lo haga. A no ser que esté algún tipo, digamos, de regulación que diga que antes de los partidos no se pueden obtener fotografías de los jugadores y que en caso de hacerlo eso constituye una violación. Entonces va a depender otra vez, digamos, de lo que establezcan los términos y condiciones en este caso de alguna posible reglamentación de parte de la asociación de fútbol o de la asociación del deporte correspondiente sobre la titularidad y propiedad de esos derechos. En el caso, por ejemplo, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dice que durante los partidos y en el estadio todo lo que se haga
en pocas palabras, en ciertos casos corresponde a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Podemos decir que estamos de acuerdo o no, pero es una regulación que por otro lado se cuestiona como una regulación de un ente privado va a establecer derechos y obligaciones por encima de la ley de derecho de autor. Entonces, otra cuestión también para discutir. Muy bien. Tengo alguna pregunta más. Aquí está preguntando Virginia Alves, ¿qué pasa, por ejemplo, con los influencers que utilizan marcas y demás para promocionar su actividad utilizando como medio a las redes sociales relacionado con el marketing? Bueno, Más temas. En los países, por ejemplo, Perú, que hace poco sacó una regulación de los influencers, ahí está establecido bien las pautas que se deben tener en cuenta. También en países de la Unión Europea donde sí están regulados, por ejemplo, se establece que se tiene que aclarar que el tipo de uso de marca hay una especie de relación de patrocinio. E incluso recuerdo el fallo, digamos, del Tribunal Administrativo Español sobre autorregulación de publicidad, que fue el caso de un influencer que había mencionado el uso de una marca y no había aclarado que él utilizaba a modo de patrocinio. Y lo más simpático del caso fue que le habían condenado no al influencer, sino al anunciante, a la marca, porque supuestamente la marca tendría que haber dicho que eso era, digamos, con una finalidad de patrocinio, diferente a lo que establecen las nuevas pautas regulatorias del INDECOPI sobre los influencers, donde en principio la responsabilidad es siempre del influencer, a no ser que expresamente se cumplan unos requisitos para que sea responsable el anunciante. Pero en principio, si causa un engaño o confusión que el influencer no da a conocer el vínculo de patrocinio, va a ser siempre el responsable. Muy bien. Tengo un comentario propuesta de Alberto Vidal que dice que acá lo que tendrían que hacer es regular a la vez derechos de autor con el tema de la imagen y datos, es decir, tener como un capítulo especial. Sería lo ideal. Sería lo ideal, no es tan fácil, todos queremos que hagan algo para solucionarnos la vida, ¿no? de algún problema de esto que aparece. No sé si Vidal quiere decir algo, Alberto. Si no abre el micrófono no vamos a poder escucharlo, ¿lo quiere decir o no? No, parece que no, a ver. Porque yo, a ver, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Sí, sí, sí. Ah, no lo podía abrir, lo que pasa. Felicitaciones, Fabricio Modica y lo demás. No, lo que yo me refería, claro, que a futuro, como usted hablaba de que habría que haber más protección de datos y más autorregulación de las redes sociales, que vendría bien una norma que englobara todo, ¿no? En sí, que depende de cada legislación, obviamente, cada estado, pero estaría buena la idea a futuro, digo. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, claro. A ver, el comentario que puedo hacer al respecto es, por lo menos hace 5 o 10 años la tendencia es la autorregulación. Yo creo que eso ahora va cambiando. Cada vez vamos a tener menos autorregulación, vamos a guiarnos, digamos, por ciertas normativas. A ver, lo ideal sería tener una normativa tipo la Unión Europea, una directiva que me establezcan las pautas, ¿no? Como es para el caso, por supuesto, de la Ley de Protección de Datos Generales, más allá de que estas directivas, por supuesto, cada país tiene, digamos, que incorporarlas a su ordenamiento. Pero tener, digamos, a ver, yo propondría un tratado internacional de la OMPI que regule el tema de la propiedad intelectual en las redes sociales, creo que sería lo ideal. Pero la práctica es que no, digamos... Algo así, un tratado internacional. Yo diré, cuando se termine de negociar el tratado, ya no estamos más usando redes sociales y estamos usando cualquier otra cosa que hoy no sabemos qué es. Porque la verdad que ese es el gran tema, ¿no? De relacionar estas cosas y otras. Vamos a estar usando un holograma, estaríamos todos viéndonos. Sí. Sí. Bueno, hay algunas preguntas que son más bien de derecho de imagen, que sobre todo hacen los participantes de la clase, que como todavía no lo vimos bien, prefiero no trasladarlas para verlas entonces con la dimensión más conceptual nuestra. Pero creo que preguntas así concretas ya no nos quedan más. Tuvimos 1 hora y media aquí al doctor Modica hablando. La verdad que agradecidísima. No sé si quieres redondear algo, Fabricio, y ya estamos terminando. A ver, creo que bastante claro, Beatriz, si tú quieres mencionar algo en particular.
¿no? Nuestra idea era lo que tú presentaste, espectacular, y felicitaciones, y contestar las preguntas, encantada con la cantidad de amigos que han participado, y vamos a dejar, como tú habías aceptado, Fabricio, grabado en YouTube esta charla para que alguno que no pudo venir la pueda aprovechar. Entonces, terminamos entonces la charla, la clase, la actividad, un aplauso nuevamente. Nos saludamos todos y finalizo. Muchísimas gracias, Fabricio. Como siempre, nosotros encantados. Chao, 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 chao. Hasta luego.